Muy buenas noches, apreciados hermanos, que Dios los bendiga, a nuestros amigos también, que el Señor provea para todos muchas bendiciones y que en esta noche, al igual que en todas las noches que hemos abierto la palabra de Dios, podamos ser edificados, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también de su palabra. Espero, mis amados hermanos, que este día el Señor los haya protegido, que les haya concedido una buena salud y también que le podemos dar la gloria y la honra a Dios porque podemos estar en este momento dispuestos a hacer este estudio bíblico, a continuar con el estudio bíblico en el cual venimos trabajando. Vamos, hermanos, les doy a todos un saludo, un cordial saludo de bienvenida y vamos entonces a pedir la dirección de Dios para este momento. Si mi hermana Pilar está allí con nosotros, hermanita Pilar, por favor, le pido el favor que nos ayude con la oración de rodillas, por favor. Bueno, parece que mi hermana... sí, adelante, hermana, adelante. Buenas noches, hermanos. Querido Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú eres nuestro Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra y de nosotros, Señor. Gracias porque hoy has permitido que vivamos, porque hoy has permitido que hagamos nuestras actividades, nuestros quehaceres y que podamos estar en este momento aquí reunidos para estudiar de tu palabra, para saber en cuanto al diezmo y las ofrendas, Padre Santo, porque a veces no estamos haciendo las cosas como tú las pides y necesitamos estar enterados para siempre hacer lo correcto ante tus ojos. Y te damos gracias por estos estudios, Padre Santo. Danos tu Santo Espíritu para comprenderlos y poder aplicarlos en nuestras vidas y poder hacer lo que corresponde hacer, Señor. Gracias por todos los hermanitos, bendícelos, Padre Santo también, y dale mucha sabiduría al hermano Carlos para que él nos pueda explicar y nosotros podamos entender claramente y tengamos claro tu mensaje y todo lo que está escrito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te suplicamos que por favor escuches esta oración, si es tu voluntad, por los méritos preciosos de nuestro Rey y amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Pilar, por la oración. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente acá. Mis hermanos, anoche iniciamos una serie de estudios que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas. Y dijimos que esos diezmos y esas ofrendas los podríamos estar colocando en la tesorería de Dios o quizás en la tesorería de Satanás. Esta noche queremos continuar con la segunda parte de este estudio y no sin antes recordar algunos puntos, problema que siempre se presentan cuando se trata de este tema tan espinoso que es el asunto de los diezmos y las ofrendas. A muchos no les gusta hablar de esto ni que les hablen. Y obviamente que la intención, el propósito de presentar este tema es presentar un fundamento con el fin de que los hermanos y los amigos que van a escuchar este tema y quienes participan en este estudio, quienes participamos podamos ser instruidos, ser enseñados con el fundamento escrito está,
y poder tomar a nivel individual una decisión para con Dios, a solas con Dios. Lo mejor es que nos podamos instruir, escuchar la palabra, pedirle al Espíritu Santo el discernimiento y en el transcurso del estudio ir analizando situaciones que quizás a nivel individual nos esté ocurriendo o que de alguna manera nos pueda ayudar en el proceder para con Dios. Cada quien va a tomar decisiones individuales porque nuestra responsabilidad en este aspecto es individual. Y esperamos que sea útil para cada uno de mis hermanos esta enseñanza y para mí también ha sido muy útil, está siendo muy útil. Y esperamos que algunas personas que van a escuchar estos temas, por favor, entiendan que nuestro objetivo no es detrás de una cámara solicitar a gritos que nos envíen los diezmos y las ofrendas para enriquecernos. No, el objetivo es ser instruidos y que cada quien en su lugar tome la decisión y pueda hacer esto de utilidad para muchos que quizás están cayendo en el error que hablan las Sagradas Escrituras, en esos problemas que anoche mencionábamos que se presentan con el diezmo y las ofrendas. Vamos a hacer un recuento, hermanos, de lo que presentamos ayer. Dijimos que uno de los primeros problemas con el asunto de diezmos y ofrendas es retener el diezmo y la ofrenda. Retener, o sea, no devolverlo, no entregarlo, retenerlo. Y dijimos que de acuerdo a Malaquías, capítulo 3, versículos del 7 al 9, allí el Señor nos hace a todos por igual, una amonestación muy seria. Leíamos el texto de Malaquías 3, del 7 al 9, donde dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Noten aquí que el punto principal es que el Señor nos amonesta, como amonestó al pueblo de Israel en tiempos de Malaquías, de que nosotros nos hemos apartado de las leyes de Dios y no las hemos guardado. Y Él hace la invitación: volveos a mí, volveos, dice, volveos a mí, ¿y qué más? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? El Señor mismo está diciendo que el pueblo está preguntando: ¿en qué hemos de volvernos? Y estoy leyendo de Malaquías capítulo 3 a partir del versículo 7. Y cuando el Señor refiere esa pregunta del pueblo que dice: ¿en qué hemos de volvernos? Porque previamente Él ha dicho que nos hemos separado de sus leyes. Él mismo va a responder esa pregunta con otra pregunta. El versículo 8 dice, donde el mismo Señor Jehová está respondiendo con otra pregunta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, es la respuesta del Señor. Entonces, al hacer esto, hermanos, al retener, cuando la persona, quien quiera que sea, retiene los diezmos y las ofrendas para sí mismo, para él, y no le devuelve a Dios la parte, está reteniendo y está entonces, como dice el mismo Señor, está robándole a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Y obvio, hay una razón por la cual Él dice que nos hemos apartado en este aspecto de las leyes de Dios, porque en el octavo mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en Éxodo 20:15, el octavo mandamiento dice: no robarás, no hurtarás, ¿sí? Entonces, el mandamiento dice: no robarás, no hurtarás. Obviamente, no robarle al prójimo, no hurtar al prójimo, ni robarle a Dios, porque robarle a Dios es una violación de la ley, ¿sí? Y obviamente que esto nos debe llevar a pensar a nosotros,
Alguien podrá decir, no, yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo guardo el sábado, yo hago el bien. Pero si le está robando a Dios, ¿qué está haciendo? Está violando uno de los mandamientos de la ley de Dios, el octavo mandamiento. Bueno, y en realidad el que retiene los diezmos y las ofrendas no solamente viola el mandamiento octavo, también viola el mandamiento que dice no codiciarás. ¿Sí? Está codiciando lo que no le pertenece. Está violando los principios de la ley de Dios porque está haciendo del dinero su ídolo. Está violando el primero y segundo mandamiento. Se está inclinando ante el ídolo del dinero. Está tomando el nombre del Señor en vano porque profesa ser cristiano, pero retiene el dinero de Dios. Está deshonrando a Dios también. Igual está codiciando y está violando los principios de la ley de Dios. Y la triste realidad de esto, hermanos, es que para quienes lamentablemente caigan en este error, pues Santiago 2 del 10 al 12, en Santiago 2 del 10 al 12, encontramos una amonestación muy conocida donde dice, perdón, desde el 9 podemos leer, donde dice, perdón, desde el 10, leamos desde el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, la persona que retiene diezmos y ofrendas está robando a Dios. Y robar a Dios es violar uno de los mandamientos de Dios. Pero Santiago dice que violar uno de los mandamientos de Dios equivale a violar toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Esta es una triste realidad. El que retiene para sí los diezmos y las ofrendas está violando uno de los mandamientos y por tanto todos los principios de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí podríamos nosotros inferir y decir, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no robarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero robas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablamos con claridad, hermanos, generalizamos para todos, incluyéndome, y por eso el mismo apóstol Pablo, hermanos, dice que allá en Primera de Corintios, capítulo 6, allí sí vamos a leer desde el versículo 9 al 10, en Primera de Corintios, capítulo 6, desde el 9 hasta el 10, dice, ¿no sabéis que los injustos, vamos a ver quiénes son los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y va a hacer una lista de quiénes son los injustos que no van a heredar el reino de Dios. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Bueno, aunque ahora a estos los están nombrando directores de escuela sabática y ancianos y los están ordenando como pastores y pastoras en la corporación adventista, ¿no? Entonces dice, ni ellos, ¿cierto? Ni, el versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros o avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, hay un fundamento bíblico para que nosotros no caigamos en esta condenación de retener los diezmos y las ofrendas. Otro segundo punto, estamos haciendo un recuento nada más, que es problema con los diezmos y las ofrendas, es creer que diezmar y ofrendar ya no está vigente, que eso fue para un sistema pasado, que ya el diezmo no está vigente. Y nosotros leímos en Mateo 23, donde el Señor Jesucristo mencionó y amonestó a los fariseos diciéndoles que eran unos hipócritas porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino, o sea, las cosas pequeñas, diezmaban aún las cosas pequeñas, pero dejaban a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor ahí en Mateo 23, dijo
Esto era necesario hacer. O sea, ¿qué era necesario hacer? Diezmar las cosas pequeñas, aún las cosas pequeñas es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, o sea, la justicia, la misericordia y la fe. El tercer punto que mencionamos anoche como problema cuando se habla de diezmos y ofrendas es creer que el diezmo es solo para los pastores. Bueno, ya anoche empezamos a poner un fundamento y lo vamos a seguir poniendo para derribar esta posesión tan engañosa que le hacen creer a las personas que solamente los pastores deben recibir o sostenerse con el diezmo, que no hay sostén propio y que el sostén propio, si lo hubiere, allá verán ellos cómo se defienden y allá verán cómo sobreviven, pero que si no es un pastor ordenado, entonces no tiene derecho a recibir el diezmo. Bueno, eso lo estamos ya derribando con un fundamento bíblico e inspirado. El cuarto punto es de estos errores es colocar los diezmos y ofrendas en la tesorería de Satanás. Apoyar la apostasía, apoyar ministerios que enseñan doctrinas falsas. Eso es colocar los recursos del Señor en la tesorería de Satanás. Hay muchas personas que saben que esas denominaciones y esos pastores están en apostasía y sin embargo siguen apoyando con sus recursos porque ellos creen en otro error que es llegar a creer que nuestra responsabilidad solo llega hasta devolver el diezmo y las ofrendas y luego desentendernos. Eso no es así. Se debe indagar diligentemente en qué se están utilizando los recursos, probar los espíritus, si son de Dios, por sus frutos conocer a los verdaderos mensajeros y si se encuentra que uno de estos no está del lado de Dios o su doctrina no es la doctrina de la Biblia, la doctrina verdadera, apoyarlos con los recursos a estas instituciones o a estas personas es apoyar la apostasía y de eso daremos cuentas también. Otro error es usar mal los diezmos y las ofrendas. Usarlos con fines que no están autorizados en la palabra de Dios. ¿Sí? Alguna persona puede tener la buena intención de hacer algo con el dinero de diezmo, pero ese dinero de diezmo, si no lo autoriza la palabra de Dios para hacer eso que esa persona cree que es correcto, no está bien. Uno de esos mal usos de los diezmos, escuchen bien hermanos, uno de esos mal usos de los diezmos es creer que con el dinero del diezmo yo puedo comprar mercados y ayudar a los pobres. La mayoría hace eso porque se han hastiado de los engaños y de los robos que muchos pastores e instituciones hacen y entonces las personas llegan a su propia conclusión de decir, no, yo no lo entrego, yo mismo compro mi mercado y voy y ayudo a esa familia pobre que yo sé que estoy haciendo una mejor obra. Hermanos, no se debe usar, como lo vamos a ver más adelante, el dinero del diezmo para ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres, que es una situación que siempre la tendremos, hay que sacar recursos de otros fondos, pero solamente en casos extremos, veremos en qué momento se puede usar el dinero del diezmo para otros fines que no sean sostener el ministerio a través de lo que hemos mencionado ya en lo que se puede invertir. Eso lo vamos a aclarar, ¿está bien? Entonces, usar mal el dinero de los diezmos y las ofrendas. Otro punto es creer, bueno, ya los mencionamos, y hay un punto, hermanos, que anoche no mencionamos, hasta aquí van 7, pero hay un punto que hoy lo vamos a mencionar y es que aquellos que reciben diezmos y ofrendas se los roban. Robarse el dinero que llega para diezmo, como diezmos y ofrendas. ¿Y qué sería robarse ese dinero? Robarse ese dinero no es solamente metérselo al bolsillo o hacerlo perder o hurtarlo,
No, no solamente eso incluye, pero robarse el dinero del diezmo y la ofrenda es cuando una persona, una institución, un ministro, un obrero de gestión propio o cualquier persona que está siendo sostenida con dineros de diezmos y ofrenda, no predique la verdad y no ministre a quienes los están depositando. O sea, que esta persona solamente se convierta en un parásito, viviendo a expensas de la buena voluntad de otros y que entonces no haga la obra de un ministro, que es enseñar, predicar, sanar, ministrar, asistir, educar a los nuevos conversos, buscar contactos, abrir obra nueva, diseñar volantes, diseñar programas, diseñar, pedirle a Dios en oración, bueno, hacer, eso es ministrar. Entonces, la persona que recibe o que está siendo sostenida con los dineros de diezmos y no hace la labor de un ministro verdadero y no predica la verdad, la sana doctrina, se está robando el dinero del Señor, robárselos, ¿sí? Recibir diezmos y ofrendas y robárselos. Bueno, hasta aquí, hermanos, estos 8 puntos que estamos haciendo un recuento que ya nos llevó media hora. Pero vale la pena. Repetir es grabar en la mente. ¿Está bien? Entonces, hermanos, habíamos dicho que en la primera parte de este tema estábamos analizando el desarrollo del sistema de los diezmos y las ofrendas en el adventismo. Y nosotros avanzamos periódicamente, ¿sí? Leímos una advertencia solemne del espíritu de profecía. Siempre aparecerá, hermanos, acá entre paréntesis o abajo la cita, ¿cierto? En este caso, segundo tomo de Testimonios para la Iglesia, página 489, párrafo 2, y también la 552, párrafo 1 del mismo tomo. Como hay maldiciones para los que predican la verdad cuando sus corazones y sus vidas no están santificados, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Esa era una advertencia muy solemne y dijimos que las iglesias deben despertar, que los miembros deben despertarse de su sueño y comenzar a indagar, a preguntar cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería, puesto que nuestra responsabilidad no llega solamente hasta el momento de colocar el dinero de diezmos y ofrendas en la tesorería. Hasta ahí no llega nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad llega y debemos indagar, bueno, ¿cómo se está usando? ¿Por qué? Porque hoy en día, y las evidencias las hemos presentado y las vamos a presentar al final de este estudio de esta semana, vamos a presentar evidencias donde se está invirtiendo el dinero de diezmos y ofrendas en producir armas, en empresas fabricantes de armas. Se está invirtiendo en pagarle a pastores evangélicos para que vayan a enseñar su doctrina evangélica en las corporaciones adventistas, en las universidades adventistas. Se está sosteniendo pastores inconversos. También se está pagando a médicos y sosteniendo instituciones adventistas que están practicando abortos, que están haciendo cambio de sexos en sus hospitales y clínicas, ¿sí? Están invirtiendo dineros en la bolsa de valores, están practicando ese tipo de inversiones, están prestando el dinero de los diezmos y ofrendas a intereses, como si fueran un banco, una cooperativa, y están construyendo templos donde entierran Biblias antes de empezarlos a construir. Están inaugurando la construcción de templos con prácticas de la masonería. Están adquiriendo para las iglesias vitrales católicos de colores, como en las capillas católicas, cruces, construyendo diseños de templos masones, de pirámides, bueno, y una cantidad de cosas. Entonces, cuando la persona se da cuenta
¿Cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería? Pues debe despertar, debe despertar. El Señor desea que una búsqueda estrecha sea hecha, ¿sí? Y si la persona sigue, a pesar de eso, apoyando la apostasía, pues le dará cuentas a Dios. Hay personas que cuando nosotros mencionamos esto, pues dicen, les rechinan los dientes, crujen los dientes, ¿no? No les gusta escuchar esto, no les gusta la amonestación, no les gusta que se levante la voz como trompeta y se denuncie el pecado del pueblo, del profeso pueblo de Dios. Entonces, no les gusta. Entonces, ya están diciendo, estás criticando y solamente hablando de la corporación y, bueno, no les gusta. Pero tenemos que decirlo y tenemos que aprender nosotros a no caer en esa condenación. Bueno, voy a avanzar, hermanos, ustedes, ¿alguien me recuerda, hermanos, a qué año llegamos anoche en el estudio de anoche? ¿A qué año llegamos, hermanos? Aquí, ¿cierto? A 1898, ¿sí? Aquí llegamos cuando el 16 de marzo, esto fue lo último que vimos anoche, cuando el 16 de marzo de 1897 le escribió al presidente de la Conferencia General, al pastor Arthur G. Daniels, esta carta, ¿sí? Y le dijo, como dice aquí en la letra roja, he tenido instrucción especial de parte del Señor de que el diezmo es para un propósito sagrado y especial, consagrado a Dios, para sostener a los que ministran en su obra, pero en su obra, no en la obra romana, no en la obra evangélica, en la obra de Dios, como escogidos no solo para predicar, no solo para predicar, sino para ministrar a su pueblo. ¿Sí? Una cosa es solo predicar y llenar a la gente de adulaciones y predicarles cosas bonitas y agradables. Y qué bonito que predicó el ministro, y qué bonito que predicó el pastor, y que me hizo llorar, y que entonces las emociones, y entonces yo sí voy a ayudar por eso. Hay que ministrar. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, muchos ministros y pastores y quizás obreros de sostén propio cometen y caen en el error de adular y no amonestar el pecado por temor a que sus seguidores no vuelvan o se vayan y entonces ya no traigan los recursos, ¿sí? Esto es muy común. Muchas personas, porque el hermano X o la hermana Y aportan el dinero y sostienen, entonces no se los puede amonestar, no se puede predicar. Se dice de eso, se rebaja el mensaje con tal de agradar a los seres humanos. Hermanos, nosotros aquí no estamos para agradar a nadie. Yo no puedo agradar a mi esposa, a mi hija, a mis hijos, a mi hermano, a mi hermana, solamente predicando sermones atractivos y dulces y bonitos a los ojos y llenarme de aplausos. No, hermanos, no estamos para agradar a los seres humanos. Estamos para edificar y muchas veces edificar y que nos edifiquen implica señalar el error, señalar el pecado y que se nos señale el pecado, que se nos señale el error, porque eso es para bien, eso es para salvación. Entonces, hermanos, eso incluye también ministrar. Ahora, dice aquí, hicimos una lista, yo les pedí el favor que vayan colocando en una lista, ¿cierto? Que vayan colocando los rubros en los que se puede invertir diezmos y los rubros en los que se puede invertir también ofrendas, ¿sí? Diezmos y ofrendas. Hay algunos rubros donde solamente se puede invertir diezmos. Hay otros rubros en donde se puede invertir también las ofrendas, ¿sí? Aquí, en esa parte aparece los diezmos para emplear obrero, médico, misioneros en nuestras iglesias. Hermanos,
obrar médicos misioneros en nuestras iglesias, obrar médicos misioneros en nuestras iglesias, dice aquí como título, lo vamos a leer, se puede utilizar los dineros de diezmos. Aquí está la carta 51 de 1898 y voy a leer lo que dice aquí la profeta. Mire, ¿por qué les pregunto? ¿Por qué les pregunto? ¿No se han hecho esfuerzos especiales para emplear obreros médicos misioneros en nuestras iglesias? Pregunta la hermana Juay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han hecho esfuerzos especiales para emplear obreros médicos misioneros en nuestras iglesias? Ella va a mencionar un caso del doctor Kellogg cuando no estaba en apostasía el doctor Kellogg. Recuerden que el doctor Kellogg entró en apostasía, la famosa apostasía alfa, con el panteísmo y el libro del templo viviente y otro tipo de prácticas, donde él inclusive llegó a proscribir el consumo de carne en sus pacientes. Cuando el doctor Kellogg, uno de los eminentes pioneros en principio, estaba fiel, ella lo citó y dijo este caso. El doctor Kellogg tomará algunas medidas que me dan tristeza que él se vea obligado a tomar. Él dice que si no se asignan recursos para llevar el mensaje por medio de los obreros médicos misioneros en las iglesias, mire, él puso una condición. Si los obreros médicos misioneros no son pagados con los recursos de los diezmos en las iglesias, él separará del diezmo que pagaban los obreros del sanatorio a la asociación para sostener el trabajo médico misionero. Ustedes debieran llegar a un entendimiento y trabajar armoniosamente. Que él retenga el diezmo que debiera entregar a la tesorería sería una medida a la que temo grandemente. Si este dinero del diezmo es pagado por los obreros del sanatorio a la tesorería, ¿por qué pregunto? ¿Por qué? Pregunto. ¿No debería esa cantidad ser asignada para llevar adelante el trabajo médico misionero? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la profeta, la hermana Juay, estaba de acuerdo en que ese dinero que se recogía en el sanatorio y que era llevado a la tesorería de la conferencia general en Battle Creek, pues con ese dinero se pague a los obreros médicos misioneros porque de Battle Creek no estaban pagándoles a los obreros médicos misioneros. Eso es lo que estaba pasando. Entonces aquí hay una evidencia de que los obreros médicos misioneros de nuestras iglesias, de nuestros sitios, deben ser pagados con los diezmos y ofrendas, pero los verdaderos médicos misioneros, no esos médicos misioneros que trabajan por precio, que engañan a las personas y que por agradar a las personas, entonces les meten en medio de sus enseñanzas, les meten quiropraxis, les meten nueva era, les meten las gotitas del diablo, la homeopatía, toda esa falsa curación. Ni tampoco se refiere a esos médicos misioneros que dicen ser médicos de Dios y que solamente utilizan la parte de la salud y olvidan la parte doctrinal, olvidan la parte misionera. De nada sirve, hermanos, de nada sirve que una persona aprenda a hacer los tratamientos y vaya a sanar las enfermedades con el poder de Dios y los agentes sencillos, si no lleva en su mente que el propósito es enseñar la verdad del mensaje del tercer ángel donde quiera que vaya. Tiene que ir de la mano la obra de la salud con la obra de la doctrina, el mensaje del tercer ángel. Hay muchos que se llaman médicos de Dios, pero no son médicos de Dios. Le han quitado al mensaje del tercer ángel, le han quitado una parte, porque la obra médico-misionera es la mano derecha o el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. No sirve de nada, no sirve de mucho solamente ir a ayudar a aliviar las enfermedades y las dolencias
sin predicar la verdad, sin predicar la sana doctrina, no sirve. Y hay muchos de nuestros médicos misioneros que se están uniendo en yugo desigual con los corporativos, se están uniendo en yugo desigual con los evangélicos y van a hacer situaciones y no comparten. Los que están compartiendo, amén, pero los que están yendo a congregarse para aprender de ellos están en un grave peligro. Ahí están en yugo desigual. Tienen que ir con un propósito firme. Si a mí me invitan a predicar a un templo adventista de la corporación, o si me invita un grupo de hermanos a que vaya y les hable de salud, pues yo voy a enseñarles, yo no voy a aprender, ni a sentarme a escuchar doctrinas de demonios, porque los ángeles no están allí y se nos ha molestado al respecto. Entonces, hermanos, los diezmos para emplear obreros médicos misioneros en nuestras iglesias también es autorizado. ¿Sí? También está autorizado por el escrito está. Entonces voy a seguir. Eso fue en 1898, ¿sí? En 1899, aquí dice que también hay un rubro donde se puede invertir para pagarle a instructores bíblicos. Miren la cita. Aquí está la cita. Mensajes selectos, página 149. 1899 y también está en el libro Evangelismo, página 492. El diezmo debe ir a aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean estos hombres o mujeres. Hermanos, podemos rescatar aquí algo que quizás hasta ahora no habíamos escuchado o muchos habíamos ignorado, ¿sí? Que el diezmo debe ir también a aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean hombres o mujeres. Y vamos a ver unos casos donde la hermana Huay y otros hermanos les pagaban a ciertas mujeres que trabajaban en la obra, aún así sean esposas de los pastores. Voy a leer. El diezmo para las esposas de obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios. Tengas en cuenta que son esposas de obreros que estas esposas consagran tiempo completo a la obra de Dios. No los obreros, ahí no se está refiriendo a los obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios, sino a las esposas de los obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios. ¿Qué dice? Hay esposas de obreros, y las va a mencionar por nombre, como las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson. Son prácticamente los apellidos de los esposos de ellas, ¿no? El hermano Robinson, el hermano Wilson, el hermano Haskell, el hermano Starr. Conocidas como las esposas Starr, Haskell, Wilson y Robinson, que han sido obreras fervientes, serias y sinceras, que han estado dando estudios bíblicos y orando con familias, ayunando mediante esfuerzo personal y teniendo tanto éxito como sus esposos. Eran obreras, eran ministros, pero no eran pastoras. No eran pastoras. El término pastora en la Biblia no existe. El término pastor, sí, el término pastora no existe. La iglesia de Dios no debe ordenar pastoras, pero hoy en día en la corporación se ordenan pastoras. Y con los recursos que las personas envían, van a sostener a las pastoras. Y eso es una prohibición en la palabra de Dios. ¿Sí? Estas obreras, así se les llama, obreras fervientes, serias y sinceras que han estado dando estudios bíblicos, llorando con familias, ayunando mediante esfuerzo personal y teniendo tanto éxito como sus esposos. A estas damas que consagran todo su tiempo, mira, ella hace la afirmación, estas damas que consagran todo su tiempo a la causa de Dios, se les ha dicho que no deben recibir pago alguno. Se les había dicho así, injustamente, ya que sus esposos reciben salario. Les digo a las tales que sigan adelante y que dichas decisiones serán revisadas. La Biblia dice que el obrero
digno es de su salario. Cuando decisiones como estas son tomadas en el nombre del Señor, yo protesto, dijo ella, siento que es mi deber crear un fondo de mi propio diezmo para pagar a estas mujeres, quienes están haciendo una obra tan especial e importante como la que están realizando los ministros. La carta 137 de 1898. Hermanos, aquí hay un fundamento donde nos demuestra que la hermana White estaba de acuerdo en pagarle a ciertas damas que consagraban todo su tiempo a hacer una obra como la que hace un ministro o un pastor, pues debían ser remuneradas de una manera justa. Y ella misma dijo, siento que es mi deber crear un fondo de mi propio diezmo para pagar a estas mujeres que no son pastoras, porque en la iglesia verdadera de Dios no se ordena pastoras. Las damas tienen un lugar que hacer en la viña del Señor, pero el Señor en su iglesia que Él instituyó, nunca instituyó pastoras. Las damas pueden ser evangelistas, pueden ministrar, pueden dar estudios bíblicos, pueden ser instructoras bíblicas, pueden ser maestras en el término no espiritual, sino de enseñanza. Y tienen su lugar en la viña del Señor. Y no es porque yo sea feminista o porque yo sea antifeminista, no, porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, en sostén propio, las damas no son pastoras ni bautizan. Esa es una labor del hombre. ¿Sí? Espero que las mujeres que están aquí escuchándome no me vayan a apedrear. El diezmo para las esposas de obreros que consagran el tiempo completo a la obra de Dios. Bueno, eso ya lo leímos, pero ahora lo vamos a leer en otra carta, en la carta 137. Esta carta, que sí es la 137, en 1898. Sí, aquí alguien me hizo un comentario antes de empezar a leer esa parte. Espero que no sea. Ok, hermana Patricia, muchas gracias. Que no me vayan a apedrear, mis hermanitas. Ustedes saben que esto no es por nada. Bueno, muy bien, gracias, hermana Patricia. Entonces dice, el obrero es digno de su salario. Aquí prosigo, cuando se tome una decisión como esta, protestaré en el nombre del Señor. Sentiré, bueno, que es mi deber crear un fondo, ya lo leímos. Y dice que con el dinero de mi diezmo para pagar a estas mujeres que están realizando un trabajo tan esencial como los ministros. Y este diezmo lo reservaré para trabajar en la misma línea que el de los ministros. Ella no hacía diferencias. ¿Sí? Cazando almas, pescando almas. Las mujeres que están haciendo esa labor. Sé que las mujeres fieles deben recibir un salario que se considere proporcional al salario que reciben los ministros. Ahí está escrito. De la misma manera en cómo se pagan a los ministros varones, se debe pagar a las mujeres que ayudan en la obra del Señor, proporcionalmente. ¿Por qué? Porque llevan la carga de las almas y no deben ser tratados injustamente. Estas hermanas están dedicando su tiempo a educar a los recién llegados a la fe. Miren la labor que debe hacer un ministro o un obrero de sostén propio o una dama que está trabajando en la obra. Mire, además de todo lo que hace, dice que están ayudando a qué? A educar a los recién llegados a la fe. Hermanos, esta obra es muy bonita porque hay personas que llegan a la fe y deben ser atendidas porque tienen dudas, porque bien, como todos, hemos aprendido errores doctrinales, malas prácticas y deben ser atendidas. Entonces, a un ministro o un obrero, pues debemos sacar tiempo para llamarlas, para escribirles, para responder a las preguntas, para educarlas en el buen sentido de la palabra espiritual.
¿cierto? Para instruirlas, para compartir y aprender algo de ellas, porque obviamente todos tenemos que aprender y eso requiere tiempo. A uno se le va la mañana estudiando con un hermano, llamando a un interesado. Hay muchos que escriben en el chat, en el YouTube, y uno trata de contactarlos, de averiguarles, de intercambiar conceptos, de instruirlos, de compartirlos. Si se le va a la mañana, se le va a la tarde. Y uno tiene que estar educando a los recién llegados a la fe. Eso es ministrar. Y después de que ya han echado raíces y todo, pues gracias a Dios ya comienzan a alimentarse solitos, a investigar y se convierten inclusive en una mano derecha del obrero, del sitio, porque son personas que ya se han capacitado y son muy útiles en el servicio del Señor y eso es una bendición, ¿sí? Eso es, mis hermanos, al respecto. La hermana Pilar dice, hola hermano, tampoco ungir con aceite. Ah, el hermano Diego. Ok, hermano, así es. Esa labor no es, ¿cierto? Para las damas, no es para eso. Quizás en algún momento ampliaremos ese concepto, estos conceptos de los que estamos hablando. ¿Está bien, mis hermanos? Gracias, hermano Diego, por ese aporte. Voy a leer de acá, igual 1898. También para pagarle a maestros de Biblia, maestros no espirituales. A nadie llaméis maestro, dijo el Señor. Maestro en el sentido de la educación, ¿sí? Algunas mujeres están ahora enseñando a las jóvenes cómo trabajar con éxito como obreras bíblicas o visitadoras. Bueno, bien sea a las mujeres o a los jóvenes, pero hay mujeres que están como maestras enseñando a los jóvenes o a las jóvenes cómo trabajar con éxito como obreras bíblicas o visitadoras. ¿No debería acaso tal labor considerarse tan rica en resultados como la de los ministros ordenados? ¿No exige este el empleo de los obreros? ¿No se defraudará acaso a los tales si no se les paga? En muchos aspectos, una mujer puede impartir conocimientos a sus hermanas que un hombre no puede impartir. La causa sufriría una gran pérdida sin esta clase de trabajo. Una y otra vez el Señor me ha mostrado que las maestras son tan necesarias para el trabajo que el Señor les ha asignado como los hombres. Una y otra vez se me ha mostrado que las maestras son tan necesarias para el trabajo que son tan necesarias para el trabajo que el Señor les ha asignado como lo son los hombres. Son necesarias las damas para este tipo de trabajos. Y por eso, en este campo también se pueden utilizar los recursos. Sigo en 1898. Para campos misioneros. Son esos campos misioneros, hermanos, que están quizás lejos, lejanos, donde no hay diezmos, donde no están organizados, donde están empezando, donde hay absoluta pobreza y necesitan, mis hermanos, necesitan de los recursos de hermanos de otros países. A mí me ha tocado de manera personal, y lo digo para la gloria de Dios, enviar recursos a Paraguay, enviar recursos a algunos hermanos que están en otros países o en otros lugares, porque uno ve la necesidad de estos hermanos y siente que uno debe aportar, debe apoyar, ¿sí? Algunos nos han defraudado, pero igual ellos le darán cuenta al Señor. Pero nosotros lo hemos hecho de la mejor voluntad, con el propósito sano de edificar, apoyar para que la obra siga creciendo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. En algunas de las asociaciones mayores, los diezmos podrían ser más que suficientes para sostener a los obreros que están en ese momento en el campo. Pero esto no autoriza su uso para algún otro propósito, hermanos. Hay algunos propósitos que no son autorizados para invertir el diezmo, con ciertas excepciones. Vamos a verlo. Si las asociaciones están haciendo el trabajo que Dios quiere que hagan,
habrían mucho más obreros en el campo y la demanda de fondos sería grandemente aumentada. Las asociaciones deberían sentir preocupación por las regiones más allá de sus fronteras. Hermanos, aquí hay un ejemplo a seguir. Las asociaciones deberían sentir preocupación por las regiones más allá de sus fronteras. Deberían preocuparse, dice ella, por aquellos lugares que están más allá de sus fronteras. ¿Por qué? Se deben sostener misiones en lugares donde no hay iglesias ni diezmos. Hay sitios donde no hay iglesia ni diezmos y hay pobreza. O donde los creyentes son nuevos. ¿Por qué? Porque muchas veces los creyentes nuevos vienen infectados con estos problemas que mencionamos aquí, con estos 8 problemas que mencionamos aquí. Vienen infectados de eso. Y los creyentes nuevos, por lo regular, no aportan. Deberían ser enseñados antes de bautizarlos. Deberían ser enseñados en todas las cosas que el Señor ha mandado, como dice Mateo 28. Pero muchas veces se cometen los errores de, por bautizar personas, y en la asociación pasa mucho, por cumplir blancos o número de bautizados, los van bautizando sin doctrina pura, sin completa doctrina. Hay muchos que los bautizan sin saber qué es el don de profecía, ni quién es Elena de White, ni saben, no tienen ni idea de las profecías de tiempo, y para que no se asusten ni se dejen bautizar, no les hablan del diezmo. Hermanos, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios y las personas deben ser enseñadas. Por eso, vuelvo y repito, aquí no estoy detrás yo de esta cámara para pedir diezmos y ofrendas que me envíen para enriquecerme. Estamos instruyendo y estamos compartiendo para que nuestros hermanos sean instruidos en la verdad, ¿sí? Ustedes hasta aquí, hermanos, casi en estas horas que llevamos de ayer y hoy, no me han escuchado leer siquiera el texto de Malaquías que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, y si no os abriré las ventanas de los cielos. Esa es una promesa que está escrita en la palabra de Dios y se cumple. Pero el propósito no es endulzarlos a ustedes o a los que van a escuchar este tema, diciéndoles que si devuelven el diezmo y envían las ofrendas, entonces van a abrir las ventanas del cielo y van a llover sobre ustedes. Ese es un mensaje de prosperidad, un mensaje evangélico. Es un mensaje. Es verdad que el Señor ha prometido bendecir a las personas fieles en ese aspecto. Sí, eso es verdad. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es instruir. ¿Para qué? Para que las personas no caigamos en el error, en cualquiera de esos errores. Hermanos, una persona que se acostumbra a vivir sin devolver el diezmo y la ofrenda, a ser cristiano sin devolver el diezmo y la ofrenda, pues está violando la ley, está robando a Dios, está en pecado. ¿Y cómo podríamos nosotros quedarnos callados? Seríamos nosotros como atalayas responsables de no enseñar la verdad. Y muchas personas nos podrían decir en un momento dado, tú sabiendo todas estas cosas y no nos dijiste, no nos enseñaste, ¿sí? Bueno, la hermana Clara dice, hermano, ese texto no lo entiendo. ¿Cómo así que haya alimento en mi casa? Pregunta ella. Hermana Clarita, el texto que mencionamos está escrito en Malaquías, ¿sí? En Malaquías, capítulo 3, lo puede leer en este momento. Dijimos que quizás las preguntas las vayan apuntando por ahí, pero bueno, ya leí el chat, hermanita. Malaquías capítulo 4, versículo 10. Es un texto muy conocido. Traed todos los diezmos al alfolí y haya 4:10. Perdón, 3:10. Discúlpenme, hermanos, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Bueno,
Así dice el texto. Quizás la hermana pregunta, en mi casa, ¿cómo así? ¿Cuál es la casa de Dios? El problema con esto, hermanos, es que muchos tienen un concepto errado de lo que es la iglesia. Y les han hecho creer que la iglesia es el templo y que los diezmos se deben llevar al templo, porque si no se llevan al templo, entonces están desaprobados por Dios y están en desacuerdo y están pecando. Pero hay que revisar el concepto de lo que es iglesia. Y en todo este fundamento que estamos ya en una tercera hora revisando, pues lo más seguro es que vamos a aprender qué es el sostén propio y cómo es que se utiliza el dinero en el sostén propio y cómo autoriza la Biblia y el Espíritu de Profecía el diezmo en el sostén propio. Entonces, hermana Clara, téngame paciencia que seguramente al finalizar esta semana vamos a tener muchas dudas despejadas. Entonces, dice, se deben sostener misiones en lugares donde no hay iglesias ni diezmos o donde los creyentes no son nuevos y el diezmo es limitado. Si tienen recursos que no necesitan después de haber arreglado con sus ministros en una forma generosa, envíe ese dinero del Señor a esos lugares destituidos. Entonces, para los campos misioneros también se puede invertir los recursos de los diezmos y las ofrendas. Ahí está. ¿Está bien? Ok. Voy a seguir, hermanos, porque veo que el objetivo es terminar esta parte hoy. Sí, todavía tenemos tiempito. Hermanos, esta cita que acabo de leer dice aquí, pero esto no autoriza su uso para algún otro propósito, el uso de los diezmos, ¿cierto? Pero acá hay una cita que hace una excepción. ¿Cuándo se puede utilizar el diezmo con algún otro propósito? Son excepciones, pero muy claras. Dice así, para las casas de culto en casos excepcionales. ¿Qué es un caso excepcional? Hay casos excepcionales donde el dinero del diezmo se puede utilizar con algún otro propósito. O sea, es una excepción a esta regla de acá. ¿Y por qué se puede hacer una excepción en esos casos excepcionales? Hay casos excepcionales donde la pobreza es tan extrema que para asegurar el más humilde lugar de culto es necesario utilizar los diezmos. ¿Cómo dijo? Es una excepción donde hay extrema pobreza y con el fin de tener y de construir y de obtener un lugar de culto para que los hermanos se congreguen, quizás por la pobreza, porque no hay iglesia, porque no hay diezmos, quizás lo poco que llegue de ellos o de otros puedan ser o sea necesario utilizar los diezmos. Pero aquí aclara, pero ese lugar no es Battle Creek ni Oakland. Hermanos, obviamente estos sitios eran los sitios centrales donde habían más de cuántas personas congregadas y ese no era ahí no aplicaba, mejor dicho. Aplica en casos excepcionales donde de verdad no hay recursos, no hay hermanos, no hay, y son muy pobres, y lo poco que aportan, pues tienen que utilizarlo para eso, pero son casos excepcionales. Espero que se haya entendido esa parte, ¿no? Aquí volvemos a repetir, hay casos excepcionales, y miren esta cita que había escrito ella un año antes. Se me mostró acá, recuerden que casi siempre ella dice, se me indicó, fui instruida, se me mostró, por Dios, se me mostró que no es correcto usar el diezmo para sufragar los gastos de la iglesia. ¿Y cuáles son los gastos de la iglesia? Sufragar o costear los gastos de la iglesia, porque el diezmo tiene un propósito santo, el diezmo. Con el dinero del diezmo no se puede sufragar los gastos de la iglesia, pagar servicios, pagar el aseo de la iglesia, quizás las reparaciones de pintura o cambiar una ventana por una puerta. No se debe hacer eso con el dinero del diezmo.
Para eso están las ofrendas y los aportes voluntarios que los hermanos quieran hacer. ¿Sí? Usted, miren lo que dice la amonestación tan clara. Dice, aquí está, hermanos, mensajes selectos, página 37. Usted está robando a Dios cada vez que mete sus manos a la tesorería para obtener fondos para hacer frente a los gastos regulares de la iglesia. Entonces, los gastos que son regulares de la iglesia no se deben pagar con dinero de diezmo. Para eso están las ofrendas. Entonces, en esos gastos regulares, ¿qué se incluye? Servicios, aseo, si hay necesidad de vigilancia o reparaciones locativas o arriendos. Esos dineros se tienen que pagar con las ofrendas. Perdón, esos rubros se pueden cubrir con las ofrendas. ¿Está bien, hermanos? Ahí está el fundamento, hermanos, para los que quizás deben saberlo. Acá hay un ejemplo, hermanos, quizás ya con esto vamos adelantándonos al final. Hay un ejemplo de un caso donde había una iglesia grande, de una inversión muy grande, y que se tuvo que recurrir a un crédito del banco y a una hipoteca con el banco. Miren lo que pasó. Voy a leer. Se construyó una iglesia con capacidad para 1,500 personas sentadas en California. Sí, a ver, Dani, ¿me ayudas aquí, por favor? Yo no alcanzo a leer aquí. Me parece que es Oakland. Ok, en Oakland, California. Gracias. Ya, sí. Hágame un poquito. En Oakland, California. En 1880. Hermanos, yo no sé, hermanos, esto a mí me dejó asombrado. Estos hermanos pioneros eran tan decididos. La historia de José Bates, cuando conoció en 1844 y sus alrededores el asunto del sábado, ojalá la pudiéramos leer, hermanos, la historia de José Bates y de muchos de los pioneros. Construyeron una iglesia, un templo, aquí le dicen iglesia, ¿no? Bueno, se construyó un templo con capacidad para 1,500 personas sentadas en 1888 en Oakland, California. El costo total, incluyendo el terreno y los muebles, fue de $36,000. ¿Qué costo sería actual? Vamos a decir que quizá $4,000. $36,000. Al precio actual, haciendo a 4,000 pesos el dólar. 144 millones. 144 millones de pesos. Bueno, una década más tarde, bueno, a unos años más tarde, las deudas del edificio habían sido reducidas a $12,400. O sea, unos 7 años, aquí dice una década, pero en realidad fueron 7 años, porque aquí dice los miembros, aquí, perdón. Una década más tarde, las deudas del edificio habían sido reducidas a $12,400, casi la tercera parte. ¿Sí? Pero por varias razones, los miembros estaban teniendo gran dificultad para hacer los pagos de la hipoteca. O sea, estaba hipotecada, pero tenían dificultad. ¿Sí? El 1 de febrero de 1877, el hermano C.H. Jones escribió a la señora White: estamos en una emergencia. Bueno, aquí, excúsenme, aquí debe ser 1887, ¿no? Porque acá se la construyó en 1880 y aquí tiene que ser 1887 para que me ayuden a corregir ahí, ¿cierto? Y él le dijo, estamos en una emergencia, hay un gran peligro, a menos que esta deuda sea cancelada, la iglesia será reconocida como incumplida y privada del derecho de redimir la hipoteca por incumplimiento de pagos. O sea, ellos hipotecaron, compraron el lote, construyeron, comenzaron a pagar, pero a los pocos años ya no podían pagar, estaban, como dicen, atrasados, debiendo algunas cuotas con intereses, quizás sobre intereses, y corrían el riesgo de que como estaba hipotecada, la embarguen y la rematen y no puedan redimir o recuperar la propiedad. Estaban en ese problema, eso era una emergencia. Por eso
quien escribe aquí dice, estamos en una emergencia. Estamos quedando mal, estamos dando mal testimonio, no estamos cumpliendo los compromisos y por eso podemos, inclusive, estamos en riesgo de perder la propiedad, que se nos embargue y se nos quite la propiedad, se nos remate la propiedad. Hermanos, hoy en día, a mí me gusta siempre hacer una buena recomendación de que, por favor, por nada del mundo soliciten créditos y menos para comprar la finca o el lote o el terreno en el campo. Eso es una trampa, hermanos. Es una trampa. Viene una crisis económica, estamos en una crisis económica, viene un asunto de la inflación, estamos viviendo un tiempo muy crítico, ¿sí? Hay problemas laborales, hay falta de empleo, hay cantidad de cosas. No cometan el error de recurrir a créditos bancarios en esta época, porque cuando las personas lo hacen, se esclavizan de esa situación y muchos, por cumplir esas hipotecas o esos créditos, se obligan a trabajar en sábado. Y eso es una trampa del diablo. Entonces, mejor no hacerlo. Y muchos quizás, sin calcular, sin hacer sus presupuestos, obtienen créditos y compran la finca o la tierra y después no pueden pagar, hermanos, porque piensan que llegar al campo es llegar a producir y enriquecerse y todo, y no es así. No es así. Nosotros vamos al campo a vivir por fe. Ojalá pudiéramos producir y quizás alguna parte que sobra vender, pero no vamos con ese objetivo de enriquecernos y hacer riquezas al campo. Nuestro reino no es de este mundo y debemos desarrollar una fe que nos ayude de verdad a confiar, hermanos, a vivir por fe. Vivir por fe no es vivir dependiendo de una pensión o de un gobierno, de un empleador o de alguien. El Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Acaso no tenemos un Dios en el cielo? Allí leímos la semana pasada, ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nos llaman fanáticos, locos, pero hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en las cosas celestiales. Muchas personas que han puesto sus ojos en las cosas terrenales, les pasará como la mujer de Lot. Se quedarán con su corazón en Sodoma, convertidas en estatua de sal para siempre. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bajo estas circunstancias, están preguntándole a la hermana White. Bajo estas circunstancias, ¿sería incorrecto, hermana White, que la iglesia de Oakland retuviera por un tiempo una porción de sus diezmos de manera que pudiera liquidar las deudas, simplemente tomándolo como préstamo para devolverlo a la asociación tan pronto como sea posible? Entonces, ¿cuál era el caso? Hipoteca, y compraron con hipoteca, pagaron 7 años y se atrasaron, hubieron dificultades, entonces estaban a punto de embargarles y rematarles. En este caso le preguntaron a la hermana White, si nosotros estamos enviando los diezmos a la asociación y la asociación no nos está ayudando para pagar esta deuda y estamos a punto de perderla, ¿sería correcto que nosotros retengamos ese dinero, solucionemos esas deudas y lo tomemos eso como un préstamo, solucionemos la deuda, que no nos embarguen, que no nos rematen y después, con los recursos que van entrando, devolver esos diezmos a la asociación? Y entonces dijeron ellos, si es incorrecto, no queremos hacerlo, pero si es correcto, sería un gran alivio para la iglesia. Son casos especiales, ¿sí? Estamos hablando de los casos excepcionales. Entonces dice, hay casos excepcionales donde la pobreza es tan profunda que para asegurar el lugar de culto más humilde, puede ser necesario utilizar de los diezmos. Pero ese lugar no es Battle Creek ni Oakland.
que los que se reúnan para adorar a Dios consideren la abnegación y el sacrificio de Jesucristo. Hermanos, en esto sí tenemos que aprender. La abnegación y el sacrificio de Jesucristo. Todo el tiempo no podremos disponer de las comodidades que tenemos ahora. Inclusive llegará un tiempo donde ni siquiera este internet, estas salas de Zoom vamos a tener ya. Habrán sitios donde vamos a ir a vivir, donde no haya señal, donde sea muy costoso o imposible comunicarnos, ¿sí? No vamos a tener la comodidad de la ducha caliente, de la calefacción, del piso en cerámica, de las paredes estucadas, del espejo, del vestir, no las vamos a tener. Entonces tenemos que aprender la abnegación y el sacrificio de Jesucristo. El Señor ha dicho, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que los hermanos que profesan ser hijos de Dios estudien cómo pueden negarse a sí mismos. Y esa es una obra que tenemos que hacer de manera individual. ¿Y cómo es que debemos estudiar? ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? ¿Para qué? ¿Cómo pueden, noten esto, desprenderse de algunos de sus ídolos y economizar cuidadosamente en cada línea? En cada casa debe haber una caja para el fondo de la iglesia que se utilizará para las necesidades de la iglesia. Hermanos, a veces los recursos faltan para cubrir, para hacer la obra, para sostener, porque nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no queremos desprendernos de algunos de nuestros ídolos y economizar cuidadosamente en cada línea. Y muchas veces se malgasta el dinero en otras cosas innecesarias. Tendremos que aprender. Hermanos, lo que no aprendemos en tiempos de paz, tendremos que aprenderlo en tiempos de adversidad. Bueno, 1900 dice, se ha dado plena luz acerca de que aquellos que ministran en nuestras escuelas, enseñando la palabra de Dios, explicando las escrituras, educando a los estudiantes en las cosas de Dios, deben recibir su salario de los diezmos. Esta instrucción fue dada hace mucho tiempo y recientemente me ha sido repetida una y otra vez. Testimonios, tomo 6, página 215, escrito en 1900. Eso es lo que está escrito, hermanos. ¿Sí? Si los ministros y presidentes de nuestras asociaciones no dan ayuda a los que están empeñados en esta clase de obra, aquí vuelve a retomar lo del doctor Kellogg. El doctor Kellogg no entregará más los diezmos de los empleados del sanatorio. Entonces, ¿a eso cómo le llaman? Disidencia. ¿Sí? Ya son disidentes porque no están enviando los recursos allá y entonces ya son disidentes. Ellos se apropiarán de ese dinero para llevar adelante la obra que está en armonía con la luz que debemos recibir de parte de Dios. Cuando Dios impresiona a las iglesias invitándolas a hacer cierto trabajo y ellos rehúsan hacerlo, algún otro se dispondrá a alcanzar a los que se encuentran en el abismo de la calamidad y la miseria, y las bendiciones de Dios descansarán sobre él. Hermanos, sobre aquellos que se disponen a alcanzar a los que se encuentran en el abismo de la calamidad y la miseria y hacen esfuerzos, se niegan a sí mismos para llevar adelante la obra del Señor, pues son objeto de las bendiciones de Dios. Y esto no es mensaje de la prosperidad. Aquí no es que los vamos a llamar a hacer pactos de a ver el que va a ofrecer 10 millones y después 5 millones y después 1 millón, después 500 y terminan sacando hasta los que ofrecen un peso, pero todos salen. No, hermanos, esta es una responsabilidad muy personal y muy voluntaria con el Señor. Hablar de esto no es cómodo. No es cómodo, hermanos. Porque para hablar de esto uno tiene que aclarar primero que se trata de instruir, ¿sí? De instruir. Y aquí, hermanos,
en el transcurso de esta semana con todo lo que vamos a leer. Hermanos, tengan por seguro que muchos que van a ver estos temas van a hacer pataleta, como la está haciendo Ted Wilson y otros pastores jesuitas que están diciendo, ay, nos están robando los diezmos y hacen pataleta, porque ellos dicen que los diezmos solamente son para ellos, pero son, ya saben, como dijo el pastor M.L. Andreas, miserables pastores que vendieron la verdad, vendieron la doctrina pura por un nombre, por una aceptación de los evangélicos, aceptados en Roma, en el Vaticano, cambiaron la verdad por un plato de lentejas. Hermanos, gloria a Dios porque nosotros hemos sido enseñados y el Señor nos ha sacado de esas tinieblas. Entonces, 1900, aquí dice lo mismo, si todos, esta parte acá ya la leímos, si todos nos empeñáramos en la obra que el doctor Kellogg, cuando estaba andando correctamente, ha estado haciendo en favor de las clases más humildes, ¿qué sería de la obra que tiene que ser hecha en los lugares donde el mensaje del tercer ángel, la verdad acerca del sábado y la segunda venida de nuestro Señor nunca ha sido proclamada? Hermanos, hay sitios donde usted puede ser testigo en su mismo lugar donde vive. Hay sitios donde nunca ha llegado un mensajero, un hermano, un obrero, a entregar volantes, a repartir libros, a predicar en una esquina quizás, o a golpear las puertas de casa en casa. Nunca. Hay sitios donde nunca ha llegado ese obrero, ese ministro. Y hermanos, y por eso es que los pueblos enteros están hundidos en la idolatría. ¿Sí? En el barrio donde se vive, nunca quizás ha llegado un obrero con la verdad. Y esas personas necesitan recibir un folleto, un fascículo, una hoja, un libro, necesitan escuchar. Personas que nunca han tenido la oportunidad, pero de escuchar la verdad del tercer ángel. ¿Y qué dice la verdad del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hermanos, esta es una amonestación, ¿cierto? Tenemos que pensar en esto, hermanos. Bueno, aquí voy terminando, hermanos, voy terminando con esa parte. Me faltan, bueno, parece ser, bueno, voy a terminar 1901, porque en 1901 inició un proceso muy alentador con el asunto del sostén propio. Regáleme unos 5 minuticos más, por favor. Dice, debido a ciertas circunstancias, algunos llegan a ser pobres. Puede ser que no fueron cuidadosos o que no sabían cómo administrarse. Otros, por enfermedades o desgracias, son pobres. Cualquiera que sea la razón, están en necesidad. Y ayudarles es una ocupación importante de trabajo misionero. Escuchen esto. El hermano Juárez dice que ayudar a los pobres es una ocupación importante de trabajo misionero, pero ella va a hacer una aclaración. Estos desafortunados y necesitados no deberían enviarse lejos de sus hogares para ser atendidos. Es necesario que cada iglesia sienta la responsabilidad de tener especial interés en los débiles y ancianos. O sea, los pobres, los débiles y los ancianos. Uno o dos de entre ellos podrían ciertamente ser atendidos. Hasta aquí ella está hablando en favor de los pobres, de los débiles, de los necesitados, de los ancianos. Pero ella va a aclarar. O sea, nosotros tenemos el deber de ayudar a estas personas, pues son pobres. Y el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y el Papa y la ONU en la agenda satánica, en la agenda 2030, tienen como primer objetivo acabar con la pobreza.
Y todos los ingenuos les creen que van a acabar con la pobreza. ¿Y cómo es acabar con la pobreza? Según el sistema del Papa y la ONU. Expropiar, acabar con la propiedad privada y generar un sueldo para todos, para que todos puedan comer. Ya no serás dueño de nada y sin embargo serás feliz. Le dicen, la propiedad privada se termina, mis hermanos. Es el primer objetivo de la Agenda 2030 de la ONU. Y los que quieran revisar el tema, con mucho gusto les comparto. Uno o dos de entre ellos podrían ciertamente ser atendidos. Pero aclara, los diezmos no deberían ser usados para este tipo de trabajos. ¿Para qué? Para atender a los pobres. Con los diezmos no está autorizado. Para eso hay recursos que pueden ser de las ofrendas o pueden ser de las ayudas voluntarias o puede ser algún fondo crearse para ayudar a los pobres. Pero ella aclaró, los diezmos no deberían ser usados para ese tipo de trabajos. Y si ella dijo, los diezmos no deberían ser usados para ese tipo de trabajo, es también que tú y yo no podemos calmar nuestra conciencia diciendo, entonces yo no voy a devolver el diezmo, sino que voy a comprar un mercado y le voy a dar de comer a los pobres. Hazlo con el dinero de las ofrendas o hazlo de una manera voluntaria, pero el dinero del diezmo es sagrado. Y en cada lugar donde usted viva, debe tomar la decisión de ayudar donde más se necesite. Donde más se necesite. Y de eso vamos a estar hablando esta semana también. Los diezmos para médicos misioneros o médicos o ministros médicos, no debe existir división entre el ministerio y la obra médico-misionera. Por favor, grábense esto. No debe existir división entre el ministerio y la obra médico-misionera. Hay algunos que se llaman médicos de Dios y solamente quieren hablar de salud, pero no hacen la obra de un ministro. No predican la verdad del tercer ángel. Entonces no están cumpliendo el plan de Dios. El médico debe trabajar por igual con el pastor. Aquí hay dos personajes, el médico y el pastor o el ministro. Pero hay un personaje que no está aquí, pero que está, que es el obrero médico misionero. Y es un honor ser obrero médico misionero. El médico debe trabajar por igual con el pastor y con tanto fervor y dedicación para la salvación del alma como para la restauración del cuerpo. Aquellos que solamente están practicando el asunto de la obra médica están pensando solamente en la restauración del cuerpo, pero no en la salvación del alma. Están en un error. Deben ir combinadas las dos cosas. Algunos que no ven la ventaja de educar a nuestros jóvenes paramédicos de la mente y del cuerpo dicen que el diezmo no debe ser usado para sostener a los médicos misioneros, quienes consagran su tiempo a curar a los enfermos, En respuesta a declaraciones como esta, noten lo que dice, se me ha ordenado decir. ¿Quién le ordenó decir? Dios. Se me ha ordenado decir que la mente no debe ser tan estrecha que no pueda comprender la realidad de la situación. Un ministro del Evangelio, que es también un médico misionero, puede curar las dolencias físicas. Es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacerlo. Su trabajo como ministro del Evangelio es mucho más completo. Así que, mis hermanos, a prepararnos en la obra médica y a prepararnos en la obra del misionero, del ministro. ¿Sí? Porque van de la mano. Y podemos ser muy eficientes si aprendemos los tratamientos sencillos y a la vez añadimos a esto la doctrina pura. De verdad seremos muy eficientes de esa manera. No es del agrado de Dios que 2 o 3 hombres planeen para la asociación completa. Bueno, la asociación era una cosa grande y 2 o 3 pues eran muy poquitos. Y decidan cómo será usado el dinero del diezmo, como si este fondo fuera de su propiedad. Bueno, en estos casos, hermanos, los hermanos que están en grupos, pues obviamente nos debemos reunir 2, 3, 4 personas porque son grupos pequeños, o iglesias pequeñas. Pero en iglesias numerosas, pues 2 o 3 son miniatura, ¿sí? Bueno,
Entonces, hermanos, aquí también hay un asunto, hermanos, donde dice que al hijo de la hermana White, a William Claren White, de acuerdo con él va a dar un testimonio aquí, donde dice que a algunos colportores se les fijó un sueldo parcial en Australia mientras la hermana White estaban allá. Y él escribió esta carta y recomendó que a estos colportores se les fije un salario de $2 o $3 a la semana para que atiendan sus necesidades, porque se los estaba mandando a colportar y se estaba reteniendo las comisiones de ellos, o sea, no les pagaban y ellos tenían que sostenerse como puedan. O sea, los estaban esclavizando, los estaban explotando y así sucede ahora. Hay muchos que se dejan explotar por los pastores, por la asociación. Hay muchos ingenuos que creen que cuando van a construir un templo, entonces los hermanos tienen que donar el lote o poner el dinero para comprar el lote del bolsillo de ellos, aparte del diezmo que envían, y aparte de eso tienen que construirlo y cuando ya están por ahí a mitad de construcción, alguna miniatura de algo les envían en calidad de préstamo para que terminen de construir, siguen endeudados con la cooperativa de la asociación y siguen pagando unos dineros en calidad de préstamo, pero la propiedad está a nombre de la asociación. Eso se llama explotación. Eso se llama robo. Sostén propio no funciona así. Todas las propiedades, los templos, las escuelas, colegios, universidades, le pertenecen a la Asociación General, a la corporación de la Asociación General. Y muy pronto pasarán a manos de Roma. Hay muchos hospitales que siendo adventistas, ya son en liga o en sociedad con los católicos. Son dueños. Hay una asociación entre adventistas y católicos en hospitales, universidades, escuelas. El sostén propio no funciona así. Vamos a ver cómo funciona en sostén propio. A la hora de comprar una propiedad o edificar un templo, que realmente los templos que ahora deberíamos estar edificando, si es que los estamos haciendo, deberían ser construcciones bien sencillas. ¿Sí? Bueno, hermanos, aquí esta imagen les quise poner porque aquí está la hermana Huay, aquí está su hijo, W.C. Huay, ¿cierto? Y aquí está la esposa o la nuera de la hermana Huay, aquí la esposa del hijo del hermano Huay. Aquí mi esposa me dijo que le hubiera gustado que yo tenga así este cuerpo robusto como como el hijo de la hermana Huay, ¿sí? Pero yo le dije que me gustaría que las damitas, qué bonitas que se ven aquí, vestidas como ellas, ¿no? Cubriéndose bien sus partes, vestidas como debe vestir una mujer, una hija de Dios. Bueno, entonces, hermanos, aquí, esto fue en 1902, dijimos que hasta ahí vamos a llegar hoy. Ya pasaremos a revisar lo que es el origen del sostén propio que fue por esos años, hermanos. Entonces, me disculpan los minuticos de más. Muchas gracias por su paciencia. Quizás mañana estaremos aclarando algunas inquietudes al respecto, pero más que todo, mis amados hermanos, yo sugeriría que avancemos un poco más, veamos un fundamento bíblico, porque hasta ahora hemos revisado la mayoría de espíritu de profecía. Revisemos un fundamento bíblico de lo que es sostén propio, el caso de Pablo, el caso del Señor Jesucristo, el caso de Noé. Estaremos revisando lo que es sostén propio en la Biblia y también en el espíritu de profecía. Mis hermanos, muchas gracias por su paciencia, que Dios los bendiga y quisiera pedirle, no sé si mi hermana Patricia, si es tan amable, nos dirige en oración, por favor. Vamos a hacerlo de rodillas, hermanos, para orar. Amado Padre y amado Dios,
Te damos gracias, Señor, por este día tan provechoso, por este estudio tan lleno de verdad, tan lleno de ti, Señor amado. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu grabes estas verdades en nuestro corazón, Señor, porque es importante entender esta parte que nos ha dado nuestro Dios en su palabra, en su testimonio. Y te pedimos nos sigas concediendo siempre tu Santo Espíritu, concédenos una noche de profundo descanso, reparador, para que el día de mañana iniciemos con energía nuevamente. Te pedimos por todos mis hermanos, por sus familias, por sus amigos, vecinos, para que puedan tener en algún momento esta verdad. Señor amado, mi Dios misericordioso, te rogamos por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.